Miren estos cangrejitos de guayaba y queso. ¡Qué color más bello! Hoy en mi casa huele a panadería, pero no a cualquier panadería, a aquella de cuando yo estaba así chiquitica, al lado de mi casa, me daba ese olor a las 7 de la mañana. Si quieres que tus pastelitos te queden con este color y este brillo, quédate hasta el final que te voy a estar dando el secreto. Nuestro primer paso para lograr unos cangrejitos de guayaba perfectos es tener una levadura en su punto exacto de fermentación. Así que te voy a enseñar cómo yo lo hago. Ven, usaré 180 mililitros de leche tibia, 60 de agua. Recuerda, tibia, que no queme. Así que ni muy caliente ni muy fría. En el medio, vamos a mezclarlo. Usaré 7 gramos de levadura seca. Una cucharada de azúcar. Esto lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar reposar por unos 10 a 15 minutos o hasta que tengamos una espuma así de alto. Comenzaré mezclando lo que es la harina de todo uso y estoy usando 500 gramos. Me voy a ayudar de mi mezcladora. Luego voy a agregar 80 gramos de azúcar blanca. Como cada dulce es importante una pizca de sal. Estoy usando 3 gramos aproximadamente. Ahora voy a echar 60 mililitros de mantequilla derretida. Que te digo, también puedes usar 60 mililitros de aceite. Un huevito de los que recogí en el patio de mis gallinitas. No. Y ahora uno de los ingredientes más importantes de la fiesta. Nuestra levadura, como pueden ver, miren, 2 dedos de espuma. Así que vamos a incorporarla. Ahora sí estamos listos para mezclar. Vamos a subir nuestra mezcladora y voy a poner una velocidad en el número 2, que no es ni muy alta ni muy baja. Lo vamos a estar mezclando por unos 8 minutos o hasta que la masa se despegue de nuestro envase. Así que estate pendiente. A mí me gusta ayudarme con una paleta y despegarla con cuidado la harina que se nos va quedando en las paredes. Así de esta forma. Le voy a agregar una cucharada de harina. Ya nuestra mezcla está, así que vamos a parar la batidora. Ahora me van a dar unos minutos que la voy a sacar de acá y la vamos a pasar a nuestra meseta con harina. Ahora vamos a poner un poquito de harina en nuestra meseta, solamente un poquito, así. Y vamos a dejar caer nuestra mezcla. Como pueden ver, está un poquito pegajosita, pero eso es bueno, porque está pegajosa, pero no se pega. Así. Ya que tengamos la masa acá, vamos a hacerla un círculo, así. La vas a aplastar así, de esta forma. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. La vas a recoger hacia arriba haciendo pinchitos de esta forma. Así. Unos pinchitos, así, como unos pliegues, de esta forma. Y como pueden ver, hice una bola. Ahora vamos a empezar a hacer esto. Porque esta masa ya no necesita mezclarse más. Amasarse más es la mejor palabra para usar. Esto solo necesita este toque. Y miren cómo le hago. La doblo un poquito hasta hacia adentro así, manteniendo la bola. Está súper suave. Miren qué linda está. Se van a dar cuenta que esta masa está perfecta. Miren cómo yo le meto el dedo y ella sube poquito a poco. ¿Ven cómo se va cerrando el hoyito? Está súper suave, no se pega. Ahora el próximo paso que tenemos que hacer es el siguiente. El mismo envase, le vamos a poner aceite. Le vas a poner aceite del que tengas, así. Y vas a poner tu bola ahí en el medio. De esta forma. Lo vamos a dejar reposar por 1 hora. A mí me gusta ponerla dentro del horno apagado
y con la luz encendida, porque le da un poco de calor natural. Así que al horno por 1 hora. Luego de 1 hora, miren cómo nuestra masa duplicó. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a romper el aire que tiene con nuestro puño, así de esta forma. Y van a ver cómo se empieza a desinflar. Ahora vamos a pasarla a esta parte, a nuestra alfombra mágica. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un poquito, no mucho, un poquito solamente así, y lo vamos a pasar la mano de esta forma. Listo. Y la vaciamos, que nos quede en el centro. Sí, se cayó. De esta forma. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Como no quiero pasar trabajo, voy a picar mi masa en 2 partes. Y voy a usar esto aquí, así, de esta forma. Es súper fácil cuando usas este instrumento, que también te digo, si no lo tienes, pues como dice el dicho, el que no tiene perro montea con gato, o el que no tiene gato montea con perro, una cosa de esa. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Una de estas partes la voy a hacer otra bola y la voy a guardar para ahorita más tarde. Mira cómo lo hago. Lo voy a aplastar haciendo una bola, un círculo, de esta forma. Igual, lo mismo que hicimos al principio, y lo voy a hacer pellizcos así y pellizcos así. Así es como se confecciona una bola. Listo. Ahora la voy a poner de vuelta al envase por un rato hasta que termino con la primera parte que voy a comenzar ya. Haré un círculo otra vez. La misma maniobra. Aplasto un poquito, así con mis manos. Voy a pinchar las esquinas hacia arriba, de la misma forma, y voy a voltearla así. Como pueden ver, me estoy guiando por la manta para que me quede parejo. Ahora con mis manos las voy a aplastar hacia abajo así, confeccionando un círculo de esta forma. Si lo miras desde arriba, que mi camarógrafo nos va a ayudar, miren cómo se ve parejito en este círculo de acá. ¿Ves? El truco de aplastar va a ser del centro hacia las esquinas, de esta forma. Así. Y vamos a hacer lo mismo del centro para atrás, hacia mí. Y así vamos a ir confeccionando nuestro círculo. Ahora vamos a hacerlo hacia el otro lado, así, de esta forma. Y así. Siempre con movimientos de adentro hacia afuera. Así, de esta forma. No tiene que ser perfecto. Esto me hace recordar cuando jugaba con plastilina. Así. Listo. Ahora viene el próximo paso. Mira lo que voy a hacer. Puedo usar esto, pero voy a pasar un poquito más de trabajo, y como no soy muy buena en las líneas rectas, voy a usar otra cosa. ¡Tan, tan, tan, tan! Esto es lo mejor que puedan haber inventado. Un cortador de pizza. Voy a guiarme por una línea y voy a cortar una línea recta. Lo más recto posible que yo pueda hacer. Así. Ahora voy a cortar una atravesada y voy a comenzar por este lado de acá. De esta forma. Y como puedo darme cuenta, estoy muy mal en las líneas rectas. Miren este tamaño y miren el resto. Pero nada, esto queda en casa. Voy a picar estas de acá en 2. Y estas ya ni sé qué voy a hacer, pero bueno, algo se me ocurrirá. Vengan. Sí, yo creo que voy a picarlas en 2 también. Así. Listo. Siempre recuerda, la cocina no es solamente que nos quede rico, lindo, también tiene que ser divertido. Ya esta parte está, así que te voy a enseñar qué voy a hacer para la próxima, porque el próximo paso es uno de los más fundamentales. Voy a agarrar, mira este triángulo como se levanta. ¡Qué maravilla! Mira, así. No se pega.
Los voy a poner en una esquinita. Miren el relleno que voy a estar usando. Y como todos tenemos gustos diferentes, voy a estar usando queso y guayaba porque en mi casa a todos nos gusta. Así que esto es lo que vamos a hacer. Voy a empezar usando este triángulo primeramente. Como te puedes dar cuenta, mi triángulo no está perfecto, pero nos va a quedar muy sabroso. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplastarlo un poquito igual, de adentro hacia afuera, así. Y de adentro hacia afuera. Así. Y acá lo voy a estirar un poquito más también. Listo. Y ahora, mira, vamos a agarrar una guayaba primero. Y la vamos a colocar acá detrás, donde nos quede aproximadamente un dedito aquí detrás. Y le vas a poner el queso encima. Así, de esta forma. Y ahora vamos a hacer la magia. Lo vas a agarrar por las esquinas y con estos dedos, ayúdate. Así, de esta forma. Miren, aquí le voy a dar unas vueltecitas, así, antes de seguir. Y ahora vamos a seguir hacia adelante, enroscando esas capas que nos van a quedar súper deliciosas. Ahora, mira, por acá, por las esquinas, nunca lo toques acá. Por aquí vas a hacer esto. Así. Y estas van a ser las paticas del cangrejo. Y entonces, mira lo que vamos a hacer ahora. Estas paticas las vas a poner así, de esta forma. Y ahora no se ve, pero ahorita lo vas a ver mejor. Esto es un cangrejo. Aquí estoy preparando la segunda masa y miren, para que vean que todo es la práctica. Miren qué lindo me está quedando el segundo círculo. Yo les digo a ustedes. Bueno, ya este casi está. Y les voy a decir que muchísimas gracias por tantos comentarios lindos y por apoyarme en este camino que llevo. Gracias a ustedes, ya somos 9,000, así que ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, no te pierdas ni un pedacito de mis recetas. Vamos a ver si esta vez sí logro hacer 4 pedazos iguales. Ven, a ver, vamos a medir. Aquí. ¡Ay, Diosito! ¿Cómo se ve? Bueno, se ve mejor. Igual, lo vamos a picar en 8. Así, miren. Y de aquí para allá. Que te digo, si no lo tienes, puedes usar un cuchillo o lo que sea. Miren, ya estos cangrejitos van a reposar por 20 minutos antes de ponerlo al horno. Y como no hay cangrejos sin tenazas, vamos a hacerlas. Solamente le tienes que picar así. Y espérate, déjame ponerlo para que lo puedas ver. Y así. Y esto lo vamos a hacer antes de barnizarlo, ¿ok? Antes de barnizarlo con huevito. Miren qué chulo se ven esas tenacitas. Lo podemos hacer un poquitico más grande. Así. Recuerden que no tiene que quedar perfecta. Tengo el horno precalentándose a 350 grados Fahrenheit. Para cuando termine aquí, ya el horno esté listo. Así. Y estoy pasando trabajo porque quiero que ustedes lo vean de frente. Ya que le cortamos sus tenacitas, vamos a barnizarlo con huevo. Y el huevo es muy importante por 2 razones. Una, porque le va a dar ese color dorado bello que van a coger. Y la otra, porque va a sellar las capas que le hicimos y no se va a salir lo que es el queso y la guayaba. Así que de esta forma es que lo vamos a estar haciendo. Dime en los comentarios cuál es el cangrejito que más te gusta. Si te gusta el clásico de guayaba o de queso o de guayaba y queso como los estoy haciendo yo hoy. Y al horno lo vamos a llevar a 350 grados Fahrenheit por alrededor de 15 minutos o hasta que estén bien doraditos, que no va a tomar más de 20 minutos, ¿ok? Porque si no, se te van a quemar. Ya estos cangrejitos de guayaba y queso van para el horno por 15 minutos.
Y este es el secreto de que se ven tan brillositos en los bakery. Miren. Esto es un almíbar que le ponemos al final. Por eso se ven tan brillosos, tan apetitosos. Y la espera ya terminó. Vamos a probar nuestros pastelitos de guayaba y queso, que tienen un olor que es una maravilla. Miren. ¡Qué delicia! El color y el olor que tiene mi casa a panadería. Vamos a partirlo. Miren qué suave están, que es una esponja que se desbaratan en mis manos. Vamos a probarlo. Esto está rico. Miren, esta mezcla de guayaba y queso tiene una delicia. Es que estas cosas pasan. El señor del delivery acaba de pararse en la puerta de mi casa, de mirarme y reírse, y me hizo se me olvidó hasta lo que yo les iba a decir a ustedes. Les estaba diciendo que estos cangrejitos de guayaba me quedaron que son una delicia. Tienen un sabor con esa mezcla de guayaba y queso que ustedes tienen que hacerlo. Así que ya sabes, haz la receta y espero tu comentario diciéndome cómo te gustan a ti los cangrejitos de guayaba. Suscríbete y comparte, que nos vemos en un próximo video.